El arte de pintar y criticar. Autor: Ernesto Ríos Rocha. Efectivamente, el arte empieza cuando el hombre crea, independientemente en qué materia o cosa se lleve a cabo su creatividad. No precisamente cuando se pinta, se canta, se escribe, etc., se es artista. Podemos hacerlo sin serlo o serlo sin hacerlo. Primitivamente el arte fue original, por la simple causa de que no existía en el pintor la malicia y el deseo de la fama. A veces pretendemos de la difusión más que la calidad artística, sin valernos propiamente dicho del arte para llamarnos artistas, y creo que más que universalizar lo individual debemos de individualizar lo universal. No es la pintura la que está bajo reglas, sino la corriente pictórica y filosófica. La manera de pintar de cada pintor, que se vuelve doctrina disciplinaria para él mismo. Por ello la pintura no tiene leyes definitivas, pues evoluciona constantemente. Díjose alguna vez que Henry Rousseau no sabía pintar. ¿Qué se quiere decir cuando se afirma que un hombre no sabe pintar? Que desconoce los modos admitidos por una tradición para el empleo de los elementos artísticos. Todo artista tiene su propio arte. Rousseau carecía en la degradación del tono y el claroscuro, las reglas de composición, etc. Pero en cambio poseía dos virtudes que hicieron de él un gran artista. La de no poner un color o una línea solamente en la medida en que fuera necesario expresar lo que veía y sentía. Y la de tener una imaginación tan exaltada, como para que él mismo confundiera las imágenes con las cosas reales. ¿Vimos alguna vez a un Cézanne geométrico? Las formas instintivas geometrizadas. Una línea lírica estaba naciendo y burlonamente se le llamó cubismo. Y no faltó quien dijera que el cubismo expresaba el mundo de la tercera dimensión. El arte no es la artesanía, no es la eficacia o la habilidad para hacer metódicamente una cosa. No es el conjunto de reglas de una profesión. El arte solamente es el buen uso de los inesperados estados de ánimo llamados inspiración, y del ingenio para inventar mejor maneras. Y que puede poseer cualquier humano con síntomas de locuras y de incapacidad para realizar determinado trabajo. El arte se siente y se huele a primera impresión, sin rebuscar valores. Aunque un mundo lo admire o lo ignore. El arte es todo aquello. Picasso, Tamayo, Braque, Rivera, Dalí, etc. Aunque diferentes, las contradicciones, las críticas, las leyes geómetras, las imposiciones de valores plásticos, los materiales, las corrientes y las nuevas tendencias. Aunque contrarias, todas conforman la plástica del arte, así como también toda impresión e idea al convertirse en forma y color. Lo es también xilografía, miografía, serigrafía, cincograbado, etc. Lo es el realismo, surrealismo, neobarroquismo, cubismo, futurismo, orfismo, irradiantinos, suprematismo, infrarrealismo, antirrealismo, divisionismo, etc. No defiendo al artista, el artista que no tiene apoyo, reniega más que un revolucionario. Pero cuando tiene apoyo es activo, complaciente y positivo. Su talento puede ser bueno aunque su juicio sea contradictorio. En mi tierra, Sinaloa, encontré un libro donde leí unas frases interesantes del autor, Enrique Félix Castro, escrito por allá en el siglo XIX. Cabe señalar a este estudioso mexicano sinaloense llamado, el Guacho Félix, profesor, universitario, orador, ensayista y crítico, cuando en su obra Evolución tardía de la provincia, dice: apreciar el progreso de la ciencia es sumamente fácil. Apreciar el arte es estar discutiendo desde el principio del mundo. Nadie desconoce los alcances de la evolución científica. Todo el mundo discute del arte contemporáneo. La luz incandescente de Edison es una verdad universal. Los cuadros de Diego Rivera son una polémica. Y creo que todavía, a más de un siglo, tiene razón. Tamayo decía que una pintura debe ser concreta para que llegue a todos los rincones del mundo. José Clemente Orozco decía que una pintura debe de ser una idea, nunca una historia. El tema es para mí un pretexto para la realización de una obra de arte, decía él mismo, por eso puedo pintar lo que me dé la gana, sin que por ello me sienta ligado a algún compromiso. Durante algún tiempo pinté prostitutas, gente deforme. No faltó quien dijera que soy un degenerado, sin embargo soy tan normal como cualquier otro. Yo como artista tanto acepto lo que hay de bueno como lo que hay de malo en el hombre y lo tomo como haciendo parte de una unidad. Existe el divorcio entre el medio y la expresión, como también una juntura.
Los músicos comúnmente juegan con los sonidos sin necesidad de que su inspiración haya nacido de alguna idea, dejando como segundo arte la letra de la canción, que tal vez pudiera asociarse con los sonidos que inspiraba. Los poetas juegan con rimas, prosas, cantidad de sílabas, etc., en fin, de su estructura y composición poética, dejando también en segundo término la idea. El arte se funda en cada instante. El concepto, polémicamente, ha estado cambiando. El fundamento mundial del arte es proteico, aunque desde siempre ha sido omnímodo, enfocado a la creatividad. Para algunos pintores el color razona más que el dibujo, demostrando que para ellos, pensar no es más que intensificar el valor de cada tinta, su densidad y transparencia. Otros dicen que la pintura no solo es un oficio manual, sino que todo es temático y discutible, y que el cerebro no se puede excluir siendo el patrón del movimiento manual. Como una necesidad interior, a veces el pintor crea con el alma, representando en forma y color sus casi indescifrables sentimientos, y como necesidad exterior, casi siempre el mural de formas reales y contenido social. La pintura no es cuestión de inteligencia, es una cuestión casi física. La descarga emocional hacia el movimiento de la pincelada es un automatismo del alma. La plástica es fácil cuando se crea con inspiración, con movimientos espontáneos del sentir y que improvisa cosas extrañas casi inexplicables. Entonces el arte es un medio para comunicar, tanto sentimental como ideológicamente, con visiones. No significa que un artista deba ser un filósofo omnisciente, solo que el arte es más útil y magistral como medio de expresión que como plástica pura. Así un artista, si se vale de su capacidad intelectual vinculada con su sensibilidad artística, expresará más. Hay pintores que representamos en el lienzo nuestro sentir sin título, sin significado de claridad lógica. Solo formas y colores. A veces se nos pregunta qué significa esta figura, insinuando que alguna idea nos llevó a realizar esas líneas exóticas. Entonces, respondemos que siendo un sentir no hay idea, solo un impulso o intuición, provenientes de un lugar de nuestro ser, desconocido, manejado automáticamente tal vez por Dios que nos otorga el don sin explicarnos el porqué. Saliendo de Madrid, Inés se dirigió a Portugal y en Lisboa llegó al Auditorio Víctor Viscor, ante un gran número de personas y sobre todo artistas plásticos. En su conferencia El arte de comercializar el arte dijo: el arte tiene como realidad el hecho de que está creado con el alma y el espíritu, es sentir, es supremacía, es facultad. Al estarlo creando, sin embargo, en cierto modo es un útil, un objeto puramente comercial, que se puede vender y comerciar, funcionarlo también como un producto financiero. Relativamente un escándalo de contradicciones bailan a su alrededor, por las antagonías literarias y críticas que el arte forma dentro del comercio. Pero la desviación no es esa, la desviación es la ignorancia, la confusión del espectador para distinguir el buen arte, que se mide realmente por valores estéticos, académicos y currículo y no por críticas o valores comerciales. Ya que cualquier réplica, emociona a la mayoría de individuos comunes. Aunque la ignorancia ha sido perpetua, más grave es que en la actualidad se revuelve arte entre lo que no es, y la misma mezcla provoca la confusión. El buen arte, o sea, el que es mejor, exige sensibilidad y conocimiento como condición para el espectador. La creatividad es la inventiva utilizada en el arte. Y la inventiva es la esencia para legitimar el arte. El arte no es la técnica ni el método, precisamente. Estos son parte de este. Aunados a la creatividad, lo forman. Es decir, la virtud, la facultad, vinculados con un conjunto de reglas establecidas o inventadas, en armonía. El grado de perfección de la técnica en las bellas artes, se puede medir, mas no la creatividad. Miles de años atrás han sido de discusión artística, y aún no se sabe ni qué es. ¿Será la contradicción entre los mismos artistas? José Clemente Orozco dijo: la única absoluta regla del arte es que no tiene regla alguna. Pero más bien, el arte es lo que el artista quiere que sea, porque lo hace resurgir a su manera. En el diseño, la creatividad se da en un 100%, así como también la técnica. El diseño es más serio, más concreto que la plástica. El diseñador es un artista. Sin embargo, el diseño es puramente comercial. El negocio es el negocio y el arte es el arte, aunque se conjugan numerosamente. El problema económico que sufre el arte, funda el vínculo con la publicidad encausada a la venta.
La revista cultural está patrocinada generalmente por instituciones culturales de gobierno, porque no sobreviven solas. En las portadas de revista, sobresale el escándalo que será el valor que penetra el interés del individuo. La sociedad será encargada de que así se haga. De cierto os digo, que el mismo pueblo es el que no se interesa por el arte. La semejanza entre la buena plástica y la mediocre, es que las dos se venden. Pero la diferencia es que la buena plástica puede venderse cara, y la mediocre debe venderse, y barata. Las dos valen lo que cuestan. Así el arte se mezcla entre la publicidad, complementando sesiones, y utilizando un medio, que aunque estuviera corrompido, posee claves como palabras adecuadas, noticias, comerciales, mujeres desnudas, que atraen multitudes a comprar la publicidad en la que va anexa también dicha confusión cultural y artística. El nuevo arte entra al medio social no precisamente por ser bueno, relativamente, está de por medio la influencia, la palanca y el dinero. En la actualidad la palabra arte tiene múltiples facetas. Se confunde con el artesano, con el cantante, hasta los tortilleros son artistas, y el problema no afecta solo el vocabulario, sino al arte mismo. La creatividad existe sin el arte, pero el arte sin la creatividad no. El error moderno es hacer arte sin la creatividad. El arte, no es como la música que no perdura y repite lo mismo, ni como el cine comercial. Este es más limpio. Es el silogismo formando por dichas premisas, creatividad y técnica. Ahora bien, si un expositor trabaja constante en su difusión, exposiciones y publicidad, ante una sociedad raquítica en sus conocimientos artísticos y culturales, llega el momento en que logra ser cotizado y famoso sin la necesidad de ser buen artista. El gobierno tiene la misión de convertir parte de su presupuesto en difusión cultural. Pero cuando esta sociedad culta no existe, saca sus armas y la convierte a la fuerza, aunque sea disfrazada, o más bien dicho inventada. Nosotros solo tratamos de defender la causa de la clasificación entre la pintura cuya única profundidad es la malicia de venderse, y la pintura hecha forzosamente porque tocó la casualidad que nos inspiramos. Sabemos que es verdad que el bueno y el malo son el arte y deben venderse, sería injusto no hacerlo. Pero sí queda recalcado que existe una gran distancia entre la pintura difícil y la fácil de crear. A principios del siglo XX, entre maestros y aprendices plásticos, vaticinaban el fin de la creatividad pictórica, suponiendo que solo había que seguir copiando sin hegemonía al Renacimiento italiano y la antigüedad heleno-románica por el genio y la destreza plástica atribuida al realismo correspondiente y panteísta, según, insuperable. Pues resulta que no falta quien siga inventando novedades y sepa a la vez demostrar que lo nuevo sigue siendo arte. Nació entonces el abstraccionismo. Una pintura que se desliga completamente de la realidad visual objetiva, con los mismos valores, tal vez de claroscuro, planos, volúmenes, forma y color, armónicos, pero en el subjetivismo. Entró como parágrafo, pero cupo justo a la expectativa que necesitaba la crítica histórica estética del escritor artístico visual. El abstraccionismo creó gran expectación polémica. El espectador no aceptó de principio y se mostró antónimo. Antes de esto, claro, el hombre ya bocetaba deformaciones y diablismos que no pertenecían a la antigua formalidad y santidad de la fiel visión natural. La época abstraccionista estuvo disuelta entre las corrientes compenetradas, cubistas, impresionistas y expresionistas, fauvistas entre otras. Y la contemporaneidad como aún subsiste en la modernidad. Hay que enseñar al espectador a observar y navegar en la imaginación, además de enterarlos de que los desproporcionados realismos también son difíciles de lograr, y más aún personificar la expresión de cada una de las figuras. El abstraccionismo como un desahogo libre, elitista y sin demagogías, es muy fuerte y válido cuando se desarrolla en el lapso de la inspiración, en unión de la académica o autodidáctica armonía entre formas, colores y técnicas. La corriente abstracta ha sido además la llave de estilización que formó pintores que nunca hubiesen podido brotar en el realismo, y creadora dicha corriente también de un fraude de pintores y críticos que se escabullen protegidos por la ingenuidad artística del individuo actual. Es decir, que un garabato plástico puede engañar, avalado por ciertos valores plásticos que con el tiempo fueron inventados por los críticos, a los que también con el tiempo ha descubierto como falsos el burro pintor.
Pues resulta que al burro pintor le ataron un pincel en la cola y le acercaron paleta y bastidor. De tal manera que el burro, al mover la cola como lo hacía de costumbre, llenaba el pincel de pintura e iba a manchar y salpicar el cuadro, en forma genial. Una vez manchado, dicho cuadro fue expuesto junto con otras geniales obras en un museo reconocido mundialmente. El coloquio de críticos, al recorrer las obras y deducirlas en valores, tuvieron que pararse ante el innovador e impresionante cuadro anónimo, porque era diferente a todos los demás. Procedieron a engrandecer la obra por su originalidad, y dijeron que el autor de la obra era un genio de alto valor y conocimiento plástico. Hablaban de un cuadro, que ni tuvo armonía dentro de un espacio, ni había sido pintado con la conciencia, sino con la cola. Aunque una cola de burro sustituya con similitud el pelo de pincel y la veladura, suele ser un sofisma de la inventiva. Porque una obra artística plástica, si no es creada con la inteligencia, si lo es con la inspiración y la sensibilidad, mas no con la casualidad ni con la cola de un animal sin patrón psicológico. Quizá actualmente el arte no tiene límites, puede estar desafinado, deforme y con el libertinaje que le dé la gana, sin embargo la estética sigue siendo estética y su concepto no cambiará aunque la pintura tome sus maletas y se aleje de ella. Aunque parezco prolijo en antagonías, no por eso me excedo ni me limito a la verdad, puedo jactarme del conocimiento a priorístico. En esas mismas épocas hubo pintores que especulaban, que lo que en una pintura valía era la ingenuidad del individuo de intenciones puras, sin influencia de ningún otro artista. Abrieron varias escuelas de arte al aire libre, en la que podía ingresar cualquier persona, pequeños y grandes, que no tuvieron conocimientos plásticos en lo absoluto, porque se pretendía con ello, encontrar la originalidad y lo nunca antes pintado. Según ellos lograron la ternura, la ingenuidad y la originalidad. Tal vez lo lograron, pero, ¿dónde se ha visto una buena expresión plástica en la que podamos lograr armonía, si no sabemos nada de técnica, de estilos o de corrientes? No es viable. Hizo falta que dichos pintores hubiesen puesto a sus alumnos a ejecutar una melodía sin haber tocado nunca antes un instrumento musical, para darse cuenta de que antes de hacer una buena obra, hay que ser más tangible estudiando y practicando. Al salir de Alemania, se fue a Suecia y su tema fue en torno al artista visual, sobre todo al pintor y su vida bohemia. Su conferencia fue en el auditorio de Estocolmo. Dentro del artista es común vivir bohemias, taciturnos, embriagándose de las impresiones para convertirlas en rimas líricas, en colores conmovedores, en acordes que cabalgan en lo más pasional del alma, que se desgranan cadenciosamente en el bálsamo del plasmar, como también redimir los dolores en estrados excelsos. El artista no siempre es un erudito, pero sí un sensible, y maneja el alma de los sensibles. Es capaz de hallar nuevas combinaciones de orden y medida. Se ve la naturaleza a través de su temperamento, porque esa imaginación no solo crea temas, sino también formas y estructuras que a veces no obedecen a razones. Podemos clasificar la economía de los artistas plásticos, refiriéndonos a los ricos, pobres y de clase media. El pintor que intenta acaudalarse no pinta con pureza. Aunque el buen pintor también logra la riqueza por razones obvias, de comercio y cotización. El pintor que más predomina es aquel que pinta por afición, recibe poco apoyo y vive en la miseria. En estos, generalmente, el arte es una obsesión de un vicio que da desvelo sin desvelo, en la que entregan fuerza y capacidad sin represión de cansancio. La idea les proviene del cielo, devorando fuerza y alimentando el intelecto. Es una insistencia, un capricho de raíces fuertes, un querer ser, un ideal. Hay algo que me mantiene despierto, que me desvela, que me consume, que me alimenta el poder. Que me reprime de fealdad, que me aplasta. Que soy yo, y que es él. El arte Diego Rivera. La belleza de la estúpida mezcla. Sueño, imaginación y realidad. Por eso el miserable aún en su miseria, crea ideas puras y miserables. Porque las miserias son fuente de problemas, y los problemas de ideas y suposiciones que configuran el espacio en colores. Todo cuadro verdadero, está en una soledad, en una cueva y en un silencio. María Zambrano. A veces el artista no vive en la época que vive en otra. En su arte, el artista no ve las cosas tal como son, sino como es el Alfred Tonelle. Corresponde a los que tienen puestos altos en el gobierno, o donde sea.
Apoyar la cultura ya sea con becas o trabajo, tanto en artistas consagrados como en iniciantes que apenas juegan con la creatividad, y no saben cómo empezar a recorrer el camino social. Ya que el artista, últimamente, ha sido instrumento usado para que el político se pare el cuello en sus discursos. Un día con gran esfuerzo expuse mi pintura y la inauguró un político, y aunque la prensa le tomó la foto a la persona equivocada, sin eso, el evento no hubiese tenido importancia. Pintor. No importa lo que expongas, sino quien inaugura. Lo mismo pasa con el escritor y con la mayoría de los artistas. Él escribió aquella magistral versión, fue reconocido. Al político le pagaron por reconocerlo. En un proyecto, lo ovacionaron con honores. Le pagaron al político el proyecto. Le hicieron homenaje por su gran labor, al político le pagaron el homenaje. Una calle lleva su nombre. Proyecto millonario de un político. Cansado de sentirse utilizado, murió lleno de galardones, pero en la miseria. Un político lamenta su muerte, en el aniversario luctuoso. El dinero no rellena el espacio que ocupa el valor artístico de una obra. Aunque por siempre se ha comerciado intercambiándolo por dinero, que supuestamente compra una emoción o sentimiento. Se compra una emoción. Se compra el material, más no la emoción que el artista descarga en el material. Se compra el valor de la fama, del currículum, y lo que el pintor quiera vender. Lo único que puede suplir el valor de una obra de arte, es otra obra. Tal vez un intercambio de obras sería el resultado del asunto. Sin embargo, para el artista hace falta no solo alimentar el sistema nervioso y el espíritu, sino también el estómago y la familia, donde la única solución es vender la obra. Para que el artista no se muera de hambre, debe realizar el aspecto de la venta de la obra. Hay que saber primero a qué sociedad le vamos a pintar, de cuál clase social, de cuál raza, de cuál edad, de cuál educación. Hay que ver también si la sociedad es la que nos va a imponer su gusto, o si nuestra manera o estilo tiene la fuerza necesaria para gustar. José Clemente Orozco dice, algunos habrían de averiguar en las colectividades si tienen realmente un gusto ya formado. Desde luego, si lo tienen, a la mayoría le gusta mucho el azúcar, la miel y el caramelo. El arte diabético. A mayor cantidad de azúcar, mayor éxito comercial. Una cosa es hacer arte, otra el arte de hacer dinero. En la mayoría de los países aún reina la mediocridad. El buen arte no se vende, ni siquiera se distingue. El buen gusto le da en el clavo a la mayoría y a la venta, por eso es que lo complejo no es un medio social, sino individual y exigente de cultura. Tenemos bastante artista, no me refiero a los cantantes de moda, sino a los creadores, que ya reconocidos ante la sociedad, viven aún en la miseria. Por esto, algunos se lanzan de profesores o de administrativos del departamento cultural de alguna institución. Es muy difícil saber equilibrar las dos riquezas, arte y dinero. Vaya usted a saber con qué idea pinta el artista, si con la malicia del dinero o la fama, o solo busca expresarse. Desde luego la relación arte y dinero seguirá existiendo, ya que el último no podría excluirse porque ayuda a subir escalones de todo tipo, ya sea sociales como personales dentro del área cultural. Nuestra época ya le agregó 3 palabras más al arte, además las hizo estéticas. El arte de hacer dinero. Aún el concepto de artista ya es el revés. El cantante se convierte en artista cuando más triunfa o vende. Y cuando fracasa, deja de serlo. ¿Por qué? Porque no es el buen arte el que mueve mayorías, sino el malo. Porque el mundo no tiene preparación para entender al artista. Podemos pues clasificar el tipo de obra pictórica. La obra enfocada al gusto de las mayorías y exclusivamente a las ventas. Y la obra que tiene un poco de las otras dos. No precisamente la película más taquillera es la peor, o la mejor. Y como dije, la última de las 3 no es muy buena ni muy mediocre, y cada una de ellas aporta un grano de arena y cumple su función de arte y comercio, aunque los creadores sigan debatiéndose respecto a cuál es el mejor. Una cosa es ser artista y otro crítico de arte. No siempre el artista está preparado para dar una conferencia. Es mucha la oportunidad que tiene un artista para llegar a ser crítico, porque tiene la ventaja o el sentido para entender mejor el arte. Creo que un buen crítico no es el que publica libros de un mismo tema, aunque los respeto a todos.
Crítico no es aquel que se define un día a aceptar con sus preceptos a una corriente o estilo, convirtiéndolo en absoluto y hablando solo de él, defendiéndolo a capa y espada como único, sin aceptar otra ideología que no fuese esa. Crítico es aquel que estudia y entiende no solo una ni dos corrientes, las estudia todas, las critica todas y permite que nazcan y sigan brotando más para trabajar en el tema. Comprende que todas son épocas no absolutas, y entenderlas representa colaborar históricamente. El argentino Jorge Romero Brest dice de la pintura del siglo XX. A pesar de que las posiciones divergen y de que la comprensión de casi todos los críticos es extremadamente aguda, no tratan de comprender los brotes de la nueva expresión en función de una vida futura que también es nada más que brote por ahora, sino de preceptos aparentemente inconvenientes que a mi modo de ver no hacen sino retardar el movimiento del progreso. Para educar a una sociedad también son necesarios los debates y críticas artísticas. Hacen falta. Se debate la historia y la política demasiado. Tenemos intelectuales pero no incursionan temáticamente en el arte, en lo que se hace y se debe hacer, porque a veces la prensa no permite publicaciones en las que se diga la verdad, a sabiendas de que el gobierno y presidencias la tienen bien controlada, porque hay entre ellos un gran respeto y entendimiento. Por eso pues, el intelectual no vive siempre de serlo, vive económicamente mejor cuando se calla o habla a favor como los barberos, aunque los elogios mutuos no siempre dan resultado. Quienes pueden verdaderamente escribir no es siempre quien puede publicar. Y viceversa. Nadie trabaja gratis. Pero las verdaderas ideas no son las que surgen porque nos pagan por hacerlo. Nuestro pueblo sigue siendo un niño en su propia vejez. El arte se funda a cada instante. El concepto, polémicamente, ha estado cambiando. Obra del crítico. El fundamento mundial del arte es proteico, aunque desde siempre ha sido omnímodo y enfocado en lo mismo. La cultura es el deseo de acabar con la mal llamada cultura de hoy que los administradores públicos usan para robar. Un crítico nunca razona cuando critica a quien no le dio un hueso político o administrativo, la verdadera crítica es más filantrópica y cuando un crítico disuelve la temática intelectual en algún medio de expresión, será para bien de una sociedad, no de su propio ego exclusivamente. Quien busca la cultura y se acostumbre, ya la tiene. La cultura es esta misma en su deseo de pensarla y saberla. El mismo público es autor de las malas obras, mientras no busque entender las buenas. El arte es el oro escondido bajo piedras, y para saberlo hay que ir abajo. El aprendizaje requiere de trabajo intenso y continuo y algo de sufrimiento. Ay de la humanidad si no hubiese sumisos que tienen que enlodarse. El pueblo puede hablar y reírse de una obra monumental, pero ¿eso a quién le importa? El pueblo no hace polémica. Pero cuando a un político no le gusta una obra, le importa a todo el mundo, él sí hace polémica y la disfraza de pueblo. Los murales son una expresión dirigida al pueblo, no a la crítica. El poder y la manipulación son los que le pagan al artista, pero después de una buena negociación, el comandante revolucionario se queda tranquilo, y el pueblo, la verdad no sé dónde quedó. ¿Cómo no van a poder ver a un joven violando a una muchacha si todos los días la televisión las desnuda ante ellos? Las revistas los excitan y los invita a pensar en la sexualidad, les pone a la bella desnuda pero no pueden estar con ella. Supuestamente los medios cuentan la realidad, no es cierto, cuentan lo peor. Asesinatos, robos, tráfico, accidentes. Porque los lectores son suicidas, odian la vida y no quieren que se publique lo bello de la vida sino lo peor, pero no por eso lo bello no existe. Los medios de prensa predican lo que no hacen. Te muestran a la mujer pero no te la dan. Te excitan y no te sacían. Critican lo que está mal y no hacen nada para cambiarlo. Solo critican. ¿Los medios es algo malo? No. Es algo maravilloso. Pero en manos de un ignorante es un suicidio. ¿Te imaginas la prensa todo el día al servicio de los políticos? ¿Te imaginas a la gente buscando hechos policíacos? ¿Te imaginas todos los días las malas noticias y la revolución política, mientras tenemos un mundo maravilloso de 5 continentes y nada de eso les interesa difundir? Por eso son suicidas y aparte lo explotan económicamente. Fotografías de hombres desocupados que se van a meter a la casa de gobierno para evitar el aburrimiento. Hombres que no tienen nada que hacer y toman la presidencia para hacer algo y divertirse. Eso es la prensa.
La iglesia, el papa, la política y la gente peleándose huesos, dinero y poder. Dicen que estoy loco porque hablo con libertad. Prefiero ser loco pero libre. No me gustan los locos que dirigen ejércitos o cárteles, los que explotan a la gente, los que venden a Dios, prefiero ser este loco. Los políticos solo voltean a verte cuando se sienten ofendidos por ti, pero si no levantas la voz te ignoran. Necesitan ruido para asustarse, se perturban con la verdad la cual niegan por ambición. Les gusta la verdad pero solo impresa en libros, en una película o cantada en una canción. Les gusta reconocer a la verdad y darle trofeos y estatuillas estando presente la prensa. Pero no les gusta tenerla en su oficina ni en su casa, la sacan de su conciencia y se la dan a otro porque les estorba, pues la verdad no los deja crecer y prefieren no negociar con ella porque no los deja mentir ni les ofrece dinero y poder. Un día con gran esfuerzo expuse mi pintura y la inauguró un político, y aunque la prensa le tomó la foto a la persona equivocada, sin eso, el evento no hubiese tenido importancia. Moraleja. Pintor. No importa lo que expongas, sino quien inaugura. Les contaré la historia de un magnífico escritor. Él escribió aquella magistral versión, fue reconocido. Al político le pagaron por reconocerlo. En un proyecto, lo ovacionaron con honores. Le pagaron al político el proyecto. Le hicieron homenaje por su gran labor, al político le pagaron el homenaje. Una calle lleva su nombre. Proyecto millonario de un político. Cansado de sentirse utilizado, murió lleno de galardones, pero en la miseria. Un político lamenta su muerte, en el aniversario luctuoso. Si hubiera justicia en este mundo, estaría la policía en la cárcel. A veces los delincuentes tienen categoría, ellos no se manchan las manos ni se ensucian de sangre el Rolex, y cuando caen presos es por codos, y la cárcel para ellos es como un hotel de 5 estrellas, con pantalla de plasma y sala de juntas. Jodidos los delincuentes pobres que tuvieron que matar no por gusto sino por dinero. Autor de este artículo Ernesto Ríos Rocha.